tener pues para revisar si fuese necesario en otro momento, ¿no? Bien, entonces ahora sí, como habíamos visto, bueno, y platicamos la sesión pasada, voy a intentar, no voy a intentar, voy a hacer más problemas, haciéndolos un poquito más, pues en tiempo real, digámoslo así, ¿no? Digo, por no tener otra mejor palabra que utilizar, porque luego había subido unos, pero ya están resueltos ahí y no podemos ir viendo en muchas ocasiones los pasos a seguir, ¿no? Entonces, voy a intentar cambiar un poquito esta metodología que teníamos de tener ya todo preescrito y entonces que lo vayamos resolviendo a lo mejor entre todos, ¿no? Igual ya saben, ¿no? Si se animan a prender su micrófono y irme guiando, se los agradeceré porque ya ven que también luego a esta hora de la mañana pues se me van signos y cosas ahí de errorcitos, ¿no? Y vamos a seguir avanzando, ¿no? Como también habíamos platicado en la sesión pasada, vamos a dejarle un ratito, unos minutos para comentar tarea, algunas dudas que puedan tener de redacción o de lo que se tiene que hacer de los problemas, los platicamos. No sé si pudieron ver, digo, la verdad también me retrasé en subir las modificaciones a la tarea, pero bueno, ya están ahí. Y ahí pueden ver, por ejemplo, del problema 1, les puse que el tema como tal en sí está en la clase que se grabó, que pueden encontrar en el Classroom del 30 de septiembre. Y también, si gustan, ustedes lo pueden revisar en la sección 3.7 del libro Tomas de Cálculo, que lo pueden encontrar en las bibliografías que subí, ¿no? Subí algunos libros, un drive con varios libros al inicio, y ahí pueden encontrarlo. Bueno, creo que ya de las cosas que les había comentado, una de las cosas que se nos pidió cuando empezamos esta, digamos, nueva normalidad o esta modalidad en línea, es que disminuyéramos en la medida de lo posible la cantidad de material bibliográfico para que ustedes no tuvieran que andar buscando 20,000 libros y a lo mejor en algunas ocasiones pues no tienen acceso a una biblioteca como tal y obviamente no podemos utilizar piratería, ¿verdad? Entonces disminuyamos a lo más, por la cual para este curso me estoy basando básicamente en el Thomas y en el Stuart, que son libros bastante buenos, son muy aplicados en el sentido de que no se meten tanto en las demostraciones. Hay otros libros que son mucho más rigurosos en el aspecto matemático, que si a alguno de ustedes le interesa, que a lo mejor tiene esa madera interna que todavía no ha logrado desarrollar del todo, pero le gustan mucho las matemáticas y las partes demostrativas, se pueden también consultar esos libros, que creo que también los subí en el Drive, y si quieren los podemos discutir también más a fondo, ¿no? Pero no quiero que sea la parte medular del curso, porque el curso como tal es un curso aplicado, ¿verdad? Como ya, bueno, de entrada el nombre de la materia lo dice, ¿no? Entonces, vamos a llevar esos más que nada de cabecera, están en el Drive, vuelvo a insistir, y entonces los intentaré ir subiendo el material de esa manera. Bueno, las tareas, bueno, la siguiente sí ya las subiré desde un inicio con esas notas, para que ustedes puedan o revisar simplemente la nota que yo subí, que luego está muy basada en el libro, o directamente irse a la fuente, ¿no? No recuerdo bien el Drive, ahorita no lo voy a revisar para no perder mucho más tiempo. No recuerdo si subí los libros en español o en inglés. Si subí los libros en español, el Thomas y el Stuart, nada más tengan mucho cuidado cuando lo estén revisando. Tienden a haber luego muchos errores, más que nada creo que son tipográficos o en no sé, les pasa que cambian un signo de positivo a negativo o al revés, o lo cambian un valor estaba por ejemplo la raíz de x más 2 entre 2, y luego en el siguiente paso ya sacaron el 2 de la raíz porque se les fue, ¿no? Ya quedó el, el 2 afuera, ya no sé si recuerdan sus clases de LaTeX, a lo mejor lo sacaron del comando frac y ya, ¿no? Entonces luego esas cosas luego ahí pueden confundirnos, más comunes en los libros en español, porque bueno, ya se hizo una cadenita como de teléfono descompuesto, ¿no? Si es en español, entonces nada más, para que lo consideren, ¿no? Si ven algún paso ahí raro, no crean que a lo mejor no lo entendieron, puede ser que sea un error ahí de los editores cuando lo transcribieron, pero digo, nada más para tener ese cuidado. Pero bueno, así vamos a ir trabajando entonces ahorita y ya saben, ¿no? Seguimos dispuestos a ir adaptándonos a cómo vayamos avanzando de mejor forma, ¿no? Entonces, así que van a quedar las tareas, vamos a hacer más problemas y bueno, nuevamente, como platicábamos también ayer, que ahorita les decía al inicio, pues sí, los invito a, pues, a prender su cámara, prender el micrófono, comentar, digo, a lo mejor,
les da pena, pero siempre es un poco más ameno para todos, ¿no? Que pues haya más participaciones, me ayudan a mucho más. Más que nada, yo creo que a mí es el que más ayudan porque pues de alguna manera recuperamos esta parte, como les decía, humanitaria del conocimiento, ¿no? Aunque las matemáticas puedan llegar a parecer duras, pero esta parte también es importante, ¿no? Pero bien, ya para no echar más rollo y no tardarnos más, entonces vamos a comenzar con estos problemas que vamos a ir retomando y al final hacemos la parte de dudas que pueda haber de la tarea, ¿no? Mientras pueden ir viendo las modificaciones estas que muy simples que hice. Entonces, bien, comienzo a compartir la pantalla. Y aquí tenemos entonces unos cuantos problemas nada más para ir retomando lo de la vez pasada, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer ahorita para estos problemas es encontrar los valores máximos y mínimos absolutos de la función 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 1 en el intervalo menos 2,3. Ya habíamos visto que para hablar de absolutos, puntos extremos absolutos, necesitamos un intervalo. Si no damos un intervalo, estaríamos hablando exclusivamente de puntos locales, máximos y mínimos locales. Ya habíamos visto que por definición se definía de todos modos un intervalo abierto alrededor del punto. Pero bueno, en este caso tenemos el intervalo menos 2,3. Aquí les pongo la gráfica, me lo pongo aquí nada más como 1 para que quede así como más explícita. Digo, ya lo podemos ver que de entradas parece ser que tenemos dos puntos. Un punto máximo en el lado negativo y un punto mínimo del lado positivo. Vamos a ver esto, digo, locales, ¿no? Todavía no sabemos si son absolutos. En este caso, pues también les voy a pedir si pueden apoyarme. Digo, yo ahorita ya traje ahora sí calculadora para que lo podamos calcular. Pero ya saben que en uno de los pasos hay que evaluar la función, ¿no? Bien, el primer paso entonces, como habíamos ya comentado, es obtener la derivada. Ahí déjenme el que habíamos dicho que también un poquito más grande, ¿no? Ahí está, obtenemos la derivada. Voy a poner ahorita como por pasos. Luego, cuando hagan su tarea, tampoco es que tienen que poner todos los pasos en desglosado, nada más con que tenga un cierto orden. Ahorita yo muchos problemas los resolveré así, como para que quede un poquito más claro, ¿no? Pero si para ustedes ya es relativamente claro y obvio los pasos, bueno, los pueden ir resumiendo un poquito. Obviamente no se avienten pasos ahí de parkour, pero sí, sí pueden resumir, ¿no? Entonces, bueno, la derivada me quedaría 6x cuadrada menos 6x menos 12. Entonces, el segundo paso, obtener puntos críticos. Que ya sabemos, para obtener los puntos críticos tenemos que hacer que 6x cuadrada menos 6x menos 12 sea igual a 0. Y esto implica, yo puedo factorizar un 6, x cuadrada menos x menos 2. Profesor, es 12. Claro, perdón. No, es que ya factoricé el 6, ¿no? Sí. Ay, sí, es cierto, perdón. No, está bien, porque sí, seguro son ese tipo de errores que me da. Pero sí, mejor que quede mejor, sí, gracias. Bien, entonces ya tenemos este polinomio y cómo lo podemos ver para ver a qué puntos se me hace que esto sea igual a 0. O las raíces, ¿no? Entonces aquí podemos que dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den menos 1. Se ve como un menos 2 y un 1, ¿verdad? Entonces multiplicado me quedan menos 2 y lo sumo y me queda menos 1.
Ahí tenemos. Entonces, los puntos críticos son x igual a 2 y x igual a menos 1. Y entonces ahora sí, viene el paso en donde les pedía si pueden ir ayudándome para que no nos tardemos tanto, evaluar, ¿no? Bueno, déjenme resumo para que no me esté escribiendo. Evaluar en los puntos críticos, doy los puntos críticos y en la frontera. Los tenemos aquí. F y unas para poner un poco de orden. Queda F de menos 2. F de menos 1, que sería en el punto crítico. Esta es la frontera. El primero es la frontera, luego sería el primer punto crítico. Luego tendrá el otro punto crítico. Y, final de cuentas, la otra frontera. Y la evaluación la hacemos en la función original. Luego vamos a ver qué cosas podemos encontrar en las derivadas, que lo vimos un poquito cuando graficamos de un solo golpe la función junto con su derivada y su segunda derivada, ¿no? Que vimos más o menos que podía obtenerse. Entonces... Disculpe. En el primer punto, ¿por qué es menos 2? Aquí este de acá. O este. Supongo Aquí. que se refiere al que cuando la evalúa en f de menos 2. Ya. Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí creo que sí se queda, nada más factorizar aquí un 6, me queda este polinomio, ya sabemos que entonces esto tiene que ser 0 para que esto sea igual a 0. Encontramos las raíces de ese polinomio, lo factorizamos básicamente, entonces ya me queda que los valores x donde esto se me hace 0 es x igual a 2 y x igual a menos 1, ¿verdad? Porque cuando aquí sustituyo el 2, esto se me hace 0, este primer paréntesis, y entonces todo se me hace 0. O si en el segundo paréntesis sustituyo menos x igual a menos 1, este segundo paréntesis se me hace 0 y entonces todo se hace 0. Entonces, estos de aquí van a ser los puntos críticos, ¿no? Sabemos que en ese momento la derivada o la pendiente es igual a 0 o tiene una tangente horizontal. Entonces sabemos, por el teorema que vimos de no, el teorema de Rolle lo vamos a ver hoy, o el teorema de Fermat, que si tengo una derivada igual a 0 o una tangente horizontal, es candidato a ser punto extremo, máximo o mínimo, no al revés, ¿no? O sea, el que sea x igual a 0, la pendiente es que sea horizontal, no significa que sea un máximo o mínimo, pero podría ser candidato. Al revés, sí. Si es un extremo o es un máximo o un mínimo local, entonces forzosamente su derivada evaluada en el punto es igual a 0. Entonces, como es candidato, entonces lo empezamos a investigar. Ponemos que f de menos 2, f que es el... no, perdón. F de menos 2 es el punto extremo, uno de las fronteras. Luego, ahora sí, este de aquí y este de acá son los puntos críticos que sabemos que puede ser candidato. Y esta es la otra frontera, ¿no? Yo nada más los puse en ese orden para como que ir barriendo la función, cómo va. Y entonces, en la función original tendríamos que ir evaluando, ¿no? Para ver si nos da un punto muy grande o un punto muy chiquito. Por ejemplo, en f de menos 2, no sé si alguien ya calculó f de menos 2. A mí me da menos 3. Ah, sí. Menos 3. Sí. Gracias. No, menos 3. No, pero menos 3 nada. Perdón. F de menos 1. No, ese no lo tengo. 8. 8 positivo. F de 2. Menos 19. Menos 19. Sí. Y F de 3. Menos 8. Menos 8. Entonces, ahora sí. Digo, ese a lo mejor para los que no pudieron ahorita irnos siguiendo, nada más es evaluar la función. Entonces, ahora sí, sabemos, por ejemplo, como lo estamos evaluando en la función original, déjenme lo muevo tantito esto.
Entonces, por ejemplo, en f de menos 1 sabemos que esto llega a un valor de 8 positivo, perdón. Y f de 2 llega a un valor de menos 19. En este caso, entonces, y por acá podríamos haber evaluado el menos 3, digo, el menos 2. Y bueno, tenemos el valor de menos 3 que nos da, ¿no? En este caso, entonces, podemos establecer, déjenme lo escribo así, que el valor mínimo absoluto para esta función está aquí. A lo mejor si lo cambio. Porque es el punto más chiquito es lo más que puede bajar la función en ese intervalo en particular. Entonces tenemos el mínimo absoluto y el máximo absoluto sería aquí, que es lo más que puede llegar a medir la función en ese intervalo. Sabemos que no puede haber otro punto porque no cumple con los requisitos, ¿no? Sabemos que para que tuviera este comportamiento como el que vemos aquí, necesitamos forzosamente que se tenga la pendiente horizontal. Y ya vimos, por la álgebra que hicimos con la derivada, que no va a haber otro punto. Lo más que podía suceder es que este siguiera bajando hacia esta dirección. Si nos movemos de aquí para acá, lo más que puede suceder es que siga bajando porque no hay otra forma que pueda tener otro comportamiento como que de repente subiera. No podría suceder porque tendríamos que tener la pendiente aquí horizontal. O sea, podemos estar seguros que eso no pasa. Lo mismo va a pasar para acá. Aquí lo único que puede ser es que siga subiendo y no va a suceder que de repente baje, ¿no? Porque tendríamos que ir el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, con eso ya podemos asegurar. Y ya no tuvimos que ir analizando punto a punto. Aquí lo bueno que tenemos con las computadoras es que sí le puedo decir, bueno, échate la gráfica y ella va haciendo las evaluaciones en cada puntito, ¿no? Muy rápido porque, bueno, son computadoras. Antes nosotros, si no tuviéramos estas herramientas de cálculo, tendríamos que ir a ver, pruébalo para menos 10, menos 9, menos 8, por poner un intervalo, y así, ¿no? O en ese intervalo que estoy trabajando, prueba para menos 2, menos 1, menos, 0, 1, 2, 3, y así, ¿no? Y eso y ya estoy cuantizándolo mucho, ¿no? Estoy poniendo muy poquitos puntos. Pero ese sería el camino si no tuviéramos cálculo. Ahorita, con estas herramientas, pues sí ya sabemos que no queda de otra para que tenga ese comportamiento. Ese, digamos, era un problema sencillito para ir calentando. Ahora podemos ver esta función, que es exactamente lo mismo. Esta función que tengo aquí. Ahora calcular los puntos críticos. Aquí nada más queremos puntos críticos, no necesitamos ver si es máximo o mínimo. Simplemente a lo mejor nos quedamos con los primeros 2 puntos de esta función. Y aquí lo interesante de esta función es cómo la podemos reescribir, ya cuando tengamos la derivada, para que podamos observar cuál es el comportamiento, ¿no? Dice, déjenme, bueno, antes de pasar este primer problema, ¿ahí queda alguna duda? Lo que se tendría que hacer. No. Va. Y si se fijan, bueno, digo ya nada más como para hasta aquí empezar a hacer un poquito de relación con la tarea. El punto 3, el problema 3, perdón, el problema 3 es parte de lo que necesitan. Ahí dice, esbozar la gráfica de las funciones, identificando los máximos y mínimos y los intervalos donde es creciente y decreciente. Todavía no llegamos a esa parte, pero ya sabemos, por lo que hemos visto hasta ahora, que como parece ser que el primer paso siempre va a ser encontrar los puntos críticos, es decir, obtener la derivada e igualarla a 0. Y ya con eso, por el momento, podríamos encontrar los máximos y mínimos absolutos de la función si nos dan un intervalo. Si no nos da un intervalo, como decíamos, serían los máximos y mínimos locales. Y ahorita vemos el siguiente punto, ¿no? Pero entonces, ya vimos más o menos, ahí se me fue un paréntesis. Bueno, no le hagan caso al paréntesis que cierra, que me pasó, pero bien. Entonces ya podemos comenzar. Así, tal cual le sería entonces el problema de la primera parte del problema 3. Vamos a ver, como les decía, este problema 2 para que veamos cómo se puede simplificar, que es muy similar al que ya habíamos resuelto la clase pasada, que teníamos x a la 1/3, me parece. Nada más aquí tengo un poco más complejo la función con el cuadrado que pongo ahí, ¿no? Entonces, primero, obtener la derivada. Tenemos la derivada, entonces, f mayúscula prima. Voy a seguir usando la notación prima porque como que dejé poquito espacio y no se me vaya a acabar. Entonces, se ve que es un producto aquí y este producto aparte tiene una como regla en la cadena. Muy sencilla si quieren, pero se me hace que es lo más sencillo de resolver porque podríamos desarrollar el binomio
y luego multiplicar cada uno de los términos por x a la 4/5, ¿no? Ya saben, cada quien puede resolverlo como sienta que es más sencillo. Yo siento, no necesariamente tiene que ser verdad, pero siento que es más sencillo si lo hacemos como producto y como cadena, ¿no? Entonces sería el primero por la derivada del segundo, quedaría x a la 4/5 por 2 por x menos 4 por la derivada de lo de adentro, pero la derivada de lo de adentro, como solo tenemos x, me quedaría la de 1, ¿no? Entonces ya no lo escribo, aunque acuérdense que sería 1 el que está multiplicando aquí, más el segundo por la derivada del primero, entonces me quedaría 4/5 por x a la, ¿cuánto me quedaría aquí? ¿Cuál es la derivada de, o cómo queda el exponente? Menos un quinto. Exactamente, ¿no? Acuérdense, como es más fácil en estos casos ver como 5/5 a lo mejor, 4/5 menos 5/5, pensando en que es 5 entre 5, luego puede ser más sencillo, ¿no? ¿Qué multiplica el segundo, no? X menos 4 al cuadrado, ¿no? Entonces, bien, aquí ya tengo la derivada como tal, pero si se fijan, como les decía y como vimos en el problema pasado, pues no es tan claro en qué punto se hace 0, ¿no? Aquí tengo para un cierto valor, aquí tengo para x, aquí tengo x a la menos 1/5, o sea, de entrada se ve que x igual a 0 es un valor que me la indetermina, pero hay que reescribirlo. Aquí, por ejemplo, yo se me ocurre que podría multiplicar todo por 5, bueno, podría multiplicar más bien esta primer entrada por 5/5 para que yo tuviera en el denominador el 5. Pero por otro lado, en el denominador tengo el x a la 1/5, entonces podría también multiplicarlo por eso. Déjenme, hago el paso para que todos quede claro. Entonces multiplico por 5/5, pero también multiplico por x a la 1/5 entre x a la 1/5. Bueno, todo eso por 2, x a la 4/5 por x menos 4, y lo demás lo dejamos igual, ¿no? Las 4/5 de, bueno, déjenme esto ya lo reescribo, para que se ve más claro. Entre x a la 1/5 por x a la menos, digo x menos 4 al cuadrado, ¿no? Bien, digo, este nada más era un paso para los que ahí más o menos apenas como que vayamos viendo qué se tiene que hacer. Entonces ya tengo en todos los términos, bueno, sí, en todos los términos en el denominador tengo 5x a la 1/5, ¿no? Entonces ya lo puedo sumar directamente. Y voy a tener 5x a la 1/5. Y ¿cómo me va a quedar arriba? Voy a tener aquí 5 por 2, 10. Y luego aquí tengo x a la 4/5, que multiplica a x a la 1/5. Sabemos que por leyes de los exponentes lo que hago es sumarlos, ¿no? Entonces x a la 4/5 más, digo, 4/5 más 1/5 es 5/5, entonces nada más me queda x, ¿verdad? 10x que multiplica a x menos 4 más 4 por x menos 4 al cuadrado. Entonces eso ya se ve como que es más sencillo, ya va tomando forma. Aquí, por ejemplo, ya podríamos hacer directamente la suma de cada uno de los términos. Es un, bueno, de este lado tengo un binomio al cuadrado, de este lado nada más hay que multiplicarlo y pues ya nada más hacemos estas cuentas. Bueno, váyanlo checando a ver si no se me va nada. Pues aquí me queda 10x cuadrada, 10x cuadrada menos 40x más, aquí sale 4x cuadrada, menos, tiene que ser 8, 32, 32x, y 16 por 4, ¿no? Que creo que es 64, si no me falla. Y esto es igual, ya nada más como esto lo puedo sumar con esto, y esto lo puedo sumar con esto. Entonces aquí me va a quedar 14x cuadrada menos 72x
más 64. Y ya, ahora sí, eso es súper, factorizable y, bueno, no súper, pero ya es muy rápido de ver. Bueno, entre comillas es muy rápido de ver, ¿no? Entonces tengo que x igual a 0, como habíamos dicho, es un valor que se me indetermina, y tendríamos que ver para qué valor esa derivada se me hace 0. Aquí le voy a poner nada más el segundo punto para que... Los puntos son... Ya sabemos que cuando se indetermina es un punto crítico, entonces ese es x igual a 0. Y faltarían los otros puntos críticos que así ahorita si quieren, sin llegar a realizarlo para no tardarnos mucho más en este problema, ¿cómo calcularíamos los otros puntos críticos? ¿A quién se le ocurre de dónde salen los otros puntos críticos que aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí les pongo la gráfica. Me pongo aquí 2, para que quede más claro. Y se ve, ¿no? Entonces que, bueno, en 0 que ya habíamos dicho, que ya lo habíamos ubicado, se ve una cosa rara ahí, ¿no? Como que tiene un pico, que no sé qué está sucediendo. Pero bueno, ya tenemos ese un punto crítico. Como habíamos dicho, podría ser donde, bueno, lo mencionamos de pasadita, donde la función no tenga, bueno, tenga una pendiente infinita, ¿no? A lo mejor no se ve tan claro que sea horizontal. Pero lo que sí es que se ve claro que va a ser, este punto tiene una pendiente horizontal y este punto también, ¿no? Entonces necesito encontrar esos dos puntos. ¿Cómo encontrar esos dos puntos? Le digo ahorita sin llegar a realizarlo para no tardarnos mucho más, pero ¿cuál sería la metodología de lo que ya hasta donde vamos ahorita? Pues sería fórmula general, ¿no? La chicharronera, básicamente. Para esto de aquí, veamos que se nos haga 0. Entonces digo, nada más la voy a plantear, luego ya ustedes la resuelven con calma. Entonces, menos b, que me quedaría 72, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que en este caso, ahí sí no me la sé, no me sé la tabla del 72. 5.184. E cuadra menos 4, bueno, lo voy a poner mejor así, 4AC entre 28. Entonces, este me da x 1,2 igual a eso, ¿no? Entonces, hagan las cuentitas con calma, vayan viendo que este de aquí, no sé, para los que ya hayan llevado un poquito más, bueno, que su profesor de matemáticas de otros semestres se los hayan comentado, este se llama el discriminante, lo que está dentro de la raíz es el discriminante, porque es lo que nos dice si la solución existe o no. Si se fijan, lo peor que nos podría pasar aquí es que esa raíz fuera negativa. Digo, no he hecho la multiplicación de 4 por 14 por 64, pero si esa multiplicación fuera más grande que 5.184, entonces todo ese valor se nos hace negativo y no sabemos sacar raíces de números negativos. Por eso es que se le llama discriminante, porque discrimina de cuando hay solución y cuando no hay solución. Obviamente para todos estos problemas, digo, casi estoy seguro, casi metería la mano al fuego, que nos va a dar un valor positivo y que puedo obtener un valor. Pero eso es lo que les comentaba de pasadita también la clase pasada, que son lo que abre la puerta para empezar a definir las variables complejas, ¿no? Los números complejos. Y entonces si quisiéramos obtener la solución de ese número, si lo obtuviéramos, de esa raíz negativa, entonces tendríamos que cambiar de espacio, ¿no? Ya no podríamos trabajar en los reales, si tendríamos que irnos a otro espacio, ¿no? Pero bueno, ese nada más como paréntesis cultural. Ya llegaremos un poquito, no excesivamente, un poquito a hablar en matemáticas más avanzadas sobre estos números complejos. No se lleva tan a fondo en el mate 1, 2 y ni 3, porque bueno, no es tan necesario en a este nivel. Si llegan, porque creo que ya es una materia optativa, a llevar mate 4, en mate 4, que es una que se llama, bueno, resuelven ecuaciones diferenciales, ahí sí necesitamos un poquito ver, digo, todavía estamos, ya me alejé 2 años de clases, pero ahí sí se ve un poquito más a fondo cálculo
de variable compleja, ¿no? Hay un libro que se llama, bueno, Variable Compleja, el autor es Marden, y eso lo pueden checar, ¿no? También si les da un poco de curiosidad. Lo vamos a terminar estos problemas, nada más con este problema, porque este se me hizo interesante, de cómo se llega a la solución. Es un poquito más sencillo en el sentido que no se tiene que sacar matemáticas tan, bueno, que no se tiene que sacar esa raíz, por ejemplo. Un poco más sencillo, pero es interesante la discusión que se puede hacer aquí, ¿no? Entonces, le voy a aventar los primeros pasos un poco ya más rápido, porque creo que no hay mucho problema. Bueno, antes obviamente también de pasar a este problema 3. Ya saben, ¿no? Si tienen alguna duda de algún paso que hice aquí o cómo llegamos a alguna situación, pues igual, pregúntenme. Ahora sí, creo que estoy por ahí. Ya abrí el chat por si no se animan tampoco a abrir el micrófono, pero bueno, si tienen alguna duda, pues me van deteniendo, ¿no? Porque luego como que me enrollo y me sigo y se me olvida preguntarles cómo van las dudas, ¿no? Pero sí, con toda confianza, pues me frenan y no pasa nada, ¿no? Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a este problema 3, que como les decía, voy a irme un poquito más rápido. Entonces, el primer paso, nada más le voy a poner un 1. Sacamos la derivada, ¿no? Entonces, f' de teta. Yo, aquí también, para hacer un paréntesis recordatorio, ya saben, como mi función depende de teta, yo aquí cuando pongo el primado, estoy hablando que el operador derivada es con respecto a teta. Quiero ver cómo está cambiando el f con respecto a teta. Digo, se me hace importante recalcarlo porque luego nos queda duda de cuál es mi argumento, derivo con respecto a x, porque siempre derivaba con respecto a x, pero aquí tengo una otra variable, entonces nada más para recordar, ¿no? Siempre vamos a utilizar la variable con la que esté variando la función. Entonces, esta derivada, aunque ponga la misma prima, estoy aplicando el operador con respecto a teta, ¿no? Entonces, es la derivada del primero, la derivada del coseno es menos seno, entonces me quedaría menos 2 seno de teta, más la derivada del segunda función, que está igual, lo puedo aplicar regla de cadena, me quedaría 2 seno de teta, que multiplica a coseno de teta, ¿no? Que es la derivada de la función interna. Ahí tengo la derivada. Entonces, ahora queremos calcular los puntos críticos. Entonces, para puntos críticos, voy a tener que menos 2, y aquí es el paso interesante. Menos 2 seno de teta más 2 seno de teta coseno de teta es igual a 0. Y esto implica, pues yo podría decir, pues tengo un signo menos aquí, se ve que tengo 2 por todos lados, tengo seno por todos lados, entonces yo lo podría pasar del otro lado, ¿no? Entonces, de forma que me quede 2 seno de teta igual a 2 seno de teta coseno de teta. Y ahora podría yo decir, digo, esta es como la parte que no está bien, pero quiero que la vean, ¿no? Porque podría ser el camino que siguiéramos nosotros, porque se me hace obvio, ¿no? Aquí hago esto, entonces 2 con 2 me lo llevo, bueno, lo cancelo, aquí un seno y aquí un seno lo cancelo, y entonces aquí me quedaría 1, lo voy a poner aquí un poquito encimado para que no me ocupe más espacio, porque lo quiero hacer otra cosa, 1 igual a coseno de teta. Entonces yo necesitaría ver para qué valores del ángulo ese coseno me da 1. Entonces yo podría decir, pues eso es para 0, 2pi, 4pi, ¿no? Digo, lo dejo hasta ahí porque aquí habíamos utilizado ese argumento, ese intervalo, ¿no? Nada más para restringirlos. Y entonces decimos, muy bien. ¿Sí qué pasó, Julio? Disculpe, maestro, es que ahora que estaba hablando de esto me acordé de una duda que tengo. Sí. Es que, digamos que está en una ecuación igualada en ambos lados, ¿no? Ajá. Y se tiene una identidad trigonométrica de uno de los lados. Al pasarla al otro lado, ¿se tiene que pasar su inversa o solo se tiene que pasar, pues, la identidad con el signo cambiado, como siempre? Sí, no, en este caso, por ejemplo, como lo vimos un poquito, a lo mejor por ahí podría ser que queda muy claro, como lo hicimos con las derivadas implícitas, ¿no? Si tenía que y es igual a arco coseno de x, entonces ahí tenemos esa parte, y si queríamos despejar x, entonces aquí sí sería coseno de y
igual al coseno del arcocoseno, que entonces me quedaría X, ¿no? Entonces, sí se pasa como la función inversa. En este caso, lo que estoy haciendo más bien es como dividimos, para este, digo, ese es nada más como otro ejemplo, como para ver la diferencia. Aquí sí, como quise quitar este operador, porque básicamente es un operador, quiero quitar el operador, entonces lo aplico. Si tuviera, por ejemplo, y igual a x cuadrada, y quiero despejar x, entonces aplico el operador raíz a ambos lados, ¿no? Entonces me quedaría raíz de y igual a la raíz de x cuadrada. Es más o menos el mismo concepto. Aplicamos el operador para despejar. Acá, y es igual con todas, ¿no? Si tengo o el operador multiplicación, aplico el operador división para quitar de todo eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es divido a ambos lados, digo nada más para hacer el contraste, divido a ambos lados entre 2, entonces este lo divido entre 2, este lo divido entre 2 y me queda un 1, ¿verdad? Luego, este lado lo divido entre seno de teta y este lado lo divido entre seno de teta y entonces ya me queda aquí un 1 y aquí nada más me queda el coseno de teta. El otro en realidad me está quedando como un 1 implícito ahí, ¿no? Entonces sería como las dos formas de ver los problemas, como dices, ¿no? Cuando se tiene una igualación, bueno, una ecuación, en algunos casos se pasa como una función inversa y en otros casos pues, nada más pareciera que lo estoy eliminando, ¿no? Pero esa palabra eliminar es la que es como luego nos puede causar ambigüedad, ¿no? O sea, ¿qué pasó con ello? Porque luego sí es esa pregunta muy importante, porque luego hay veces que como que pasa de pasa de un al siguiente paso y ya no ven el objeto, y entonces la gente se confunde en algunas ocasiones de, bueno, lo dividió, lo restó y ya se hizo cero, o qué pasó, ¿no? Entonces luego, estos pasos que luego tendemos a hacer ya muy automatas, de, pues ya, lo elimino y se acabó, no, más o menos siempre intenten checar qué está sucediendo, ¿no? Porque aquí, le digo, y ha pasado, por eso les digo que ahí no, no es para preocuparse si les llega a pasar a ustedes, nada más para tener tiempo. Luego dicen, bueno, es que esto ya lo eliminé y como lo eliminé, pues esto es igual a cero. Pero entonces ahí es donde tenemos que ver qué hice exactamente cuando dijimos eliminar, qué hicimos. En realidad estamos dividiendo entre el objeto. Y entonces, Maestro, y como, si lo sí, que se quiere no es despejar lo que está, digamos, dentro del paréntesis de la identidad, o sea, por ejemplo, coseno de teta, si lo que se quiere no es despejar a teta, sino nada más, pues ahora sí que cambiar de lado esa identidad coseno de teta, si se cambia con todo y lo que tiene en el paréntesis, o sea, con el valor que está siendo multiplicado por el coseno, o bueno, sí, lo que está dentro del paréntesis, ¿cómo se pasa? ¿Se pasa así igualmente? ¿Se pasa a la inversa o se pasa con signo cambiado? nada más déjame, es que aquí ya ocurre cosas que no quería. Tú, por ejemplo, lo que quisieras a lo mejor, déjame ver si entendí tu pregunta. La idea sería a lo mejor si estamos aquí, si empezamos con esta ecuación, queremos pasar para acá, porque eso podría ser la otra, ¿no? Si yo estoy trabajando con esto igualado y yo quiero despejarlo, quiero es ver que eso sea igual a cero, por ejemplo, y entonces lo paso restando. Así, no sé si sea ese como el paso que te refieres, como Sí, ahorita le hicimos exactamente. sería en la otra dirección. Si partiéramos de aquí, esta fuera como la que, supongamos, ¿no? Que llegamos a esa derivada, tengo esta, o de algún otro lado llegamos a esas ecuaciones, y pues sí, efectivamente, si yo quiero ver esto, en qué momento se hace cero, lo podía pasar restando, y entonces esto que tengo aquí, lo resto del otro lado, bueno, ya saben que también eso implícitamente lo hacemos, pero luego ya no lo decimos, lo resto de ambos lados, entonces de un lado me queda cero y del otro lado ya nada más me queda la expresión restada. Pero sí, exactamente, sí, ya nada es cosa de ver exactamente qué es lo que se está buscando, qué es lo que se quiere ver. Entonces, en algunas ocasiones, a lo mejor si tú quieres despejar el valor de teta, que quede en términos de otra cosa, pues sí, hay que aplicar funciones inversas. En este caso, que nada más quisiéramos dejar así muy claro para qué valores eso es igual a cero, pues sí, nada más lo pasamos restando y podríamos pasar de aquí a acá. Ok, entonces sí se puede pasar con el signo cambiado nada más, Sí, sin su inverso. sí, exactamente. Sí, podría. Aquí, bueno, no, en realidad siempre se puede pasar, ¿no? Luego ya se podría revisar, depende de la aplicación, el intervalo, porque las funciones periódicas ya ves que el problema es eso, que a lo mejor en algunas ocasiones
se quiere ver en qué periodo estamos trabajando o cuál nos conviene nada más fijarnos, pero no, de entrada tú puedes hacer todo el despeje y luego, si fuese necesario, ya puedes checar el intervalo donde vas a trabajar. Ok, maestro, gracias. Dale, de nada. Bien, entonces, bueno, déjenme quito esta Profe. flecha. ¿Sí? ¿Qué pasó? El 1, ¿de dónde salió? Si es 1 igual a coseno de teta. Lo que les decía, ¿no? Aquí, por ejemplo, si todo lo dividimos, esta expresión que tengo acá arriba, déjenme quito todas las rayas que puse para que pueda volver a rayar. Si toda esta expresión, esto que está de este lado de la igualdad y esto que está de este lado de la igualdad, lo divido entre 2 seno de teta, entonces esto de aquí se me hace un 1, es este de aquí, y esto de aquí que tengo este pedacito, pues ya me queda un 1 multiplicando al coseno de teta. Entonces esa fue la forma en que, digamos, lo escribí. Otra forma de verlo, luego hacemos este automatismo que decimos, tengo 2 de ambos lados, lo cancelo, tengo seno de ambos lados, lo cancelo. Digo, pero implícitamente lo que hicimos es dividir entre 2 seno de teta. ¿Sí se ve el 1? ¿Sí? Y entonces, sí, vale. Entonces, de aquí tenemos que, ¿para qué valores de teta el coseno nos da 1? Ya sabemos que cuando tenemos en 0, luego damos una vuelta completa, volvemos, o sea, en 2pi, volvemos a tener valor de 1, otra vuelta completa, y así nos vamos con vueltas completas, ¿no? El problema es si vemos nuestra gráfica. Si yo veo eso que les decía, aquí tengo para 0, luego aquí tengo para 2pi, luego aquí tengo para 4pi, y el problema son estos puntos. ¿Estos puntos qué pasó? Porque es que no los pude yo encontrar. Ese punto, ya si quieren, así como si estuviéramos graficando, esto sería para pi, y este sería para 3pi. Así a lo mejor lo graficamos y lo vemos en la computadora, y decimos, bueno, ya la computadora me está diciendo que aquí tengo unos puntos que deberían ser puntos críticos. Pero aparentemente de mi deducción que hice ahorita no los tengo, no los pude determinar. Y el problema que pasa es que cuando nos eliminamos el seno, lo que hicimos fue eliminarnos ese punto crítico. Entonces no nos conviene trabajar en esta forma que hicimos así. Nos conviene mejor trabajar en esta ecuación original que teníamos acá. Aquí, por ejemplo, yo podría decir más bien, vamos a dejarlo igualado a 0, y más bien tengo el 2 seno en ambos términos, lo podrá factorizar, ¿no? Entonces podría poner yo aquí 2 seno de teta, que multiplica a menos 1 más el coseno de teta, y eso es igual a 0. Ahí no he dividido entre nada, nada más como que reacomode las cosas. Entonces no me he quitado, no me he eliminado ninguna función que me podría aportar información. También eso es un error relativamente común, que dice, pues nos eliminamos cosas y se simplifica, ¿no? El problema es que hay que tener cuidado. Hay veces que al eliminar cosas se nos va información también. Entonces, ahora sí, ya que la tengo escrita de esta manera, yo puedo decir, bueno, esto es igual a 0, cuando esto sea igual a 0, y cuando esto sea igual a, o cuando esto sea igual a 0. Entonces, cuando lo del paréntesis sea igual a 0, pues ya recupero este caso que tenía aquí, que ya no hay ningún problema. Pero ahora todavía tengo este caso. ¿Para qué valores el seno de teta se me hace 0? Entonces ya tengo los otros casos. Esto es igual a 0 cuando teta es igual a pi, y cuando teta es igual a 3pi, por ejemplo, nada más por el intervalo en el que estamos trabajando. Y entonces, ahora sí, de esta ecuación que tengo aquí, yo tengo todos los puntos que yo puedo observar en este intervalo. Tengo este punto y este punto del coseno, cuando el coseno se me hace 1, y estos puntos, bueno, esos puntos, cuando el seno se me hace 0, ¿no? Entonces, se me hacía interesante ver este problema por eso, ¿no? Porque luego, ese es también algo que luego nos llega a pasar, que podemos perder información. Entonces hay que tener cuidado también cuando se hagan los despejes de no perder la información como tal, ¿no? Sí, más o menos, quedó claro. Y ya digo, nada más aquí lo queríamos eso, ¿no? Llegar a los puntos críticos sin ver si son máximos y mínimos. Podríamos todo ir revisando, evaluando y todo eso, pero y aquí creo que lo más importante de aprender de este problema era esa parte.
¿Alguna duda de estos 3 problemas que revisamos en este momento? Bien, entonces, déjenme... Ahora revisamos nada más otro poquito, nada más para avanzar un poquito más. ¿De qué otra información podemos obtener de la primer derivada? Aquí a lo mejor hay unas cosas que ustedes ya más o menos pueden estar intuyendo, o que a lo mejor ya algunos de ustedes lo revisaron, pero vamos a ver cómo, de alguna forma, cómo podemos ponerlo más claro y más formal. Para lo cual, pues vamos a ver este concepto del teorema de Rolle, ¿no? El teorema de Rolle es un teorema bastante interesante en el sentido de, pues a lo mejor no se le ocurre a uno, sino hasta que lo enuncian, dice, ah, pues sí tiene razón, bien. Dice entonces que si supongan que y es igual a una función continua en un intervalo cerrado. O sea, lo único que yo pido es que sea continua en un intervalo cerrado y que sea derivable en todo punto. Si se cumple que f de A es igual a f de B, se fijan, son los puntos que tengo en el intervalo, entonces existe al menos un número C en el intervalo, tal que la derivada evaluada en C es igual a 0. Y se fijan, por cómo enuncio la función, déjenme lo escribo, aquí la voy a poner, en este pedacito, la voy a dibujar. Por cómo está la función, lo que dice es que la función es continua, es derivable, y está definido un intervalo de forma que f de A es igual a f de B. Entonces, en el caso, un caso particular, yo podría tener aquí A y tener aquí B, y f de A es igual a f de B, están a la misma altura, ya sabemos que el eje de las y me los da las funciones. Entonces, lo que nos dice es que, por ejemplo, podría suceder que si se tiene este caso, que la función podría tener este comportamiento. Entonces, si se fijan, por este caso, al menos hay un punto donde tengo una derivada horizontal. Podría tener también este otro comportamiento, ¿no? Pero va a ser exactamente lo mismo. Nos dice que es al menos porque, bueno, también podríamos tener que a lo mejor la función, déjenme lo pongo de otro color, pues si sea 20,000 cosas, ¿no? Pero como termina en f de b igual a f de a, forzosamente tiene que llegar a la misma altura. Entonces podría tener varios casos, pero el caso mínimo es que tuviera uno. También podríamos tener este otro caso, ¿no? Digo, un caso muy particular, que pudiéramos tener la función así, ¿no? Pero bueno, en ese caso no pasa nada. Cuando yo tomo un punto C aquí, también revisamos su pendiente, es igual a 0, entonces se sigue cumpliendo este teorema de Rolle, ¿no? Entonces, si se fijan, pues es interesante porque, digo, así directamente no se nos había ocurrido pensar que si tengo los puntos a la misma altura, forzosamente tiene que tener ese comportamiento la función. Bien, vamos nada más un poquito medio a justificar este teorema de dónde se puede comprobar. Y se fijan, si se cumple que es derivable y entonces, y queremos demostrar esta parte de ahí, queremos demostrar esta parte de aquí, entonces va a haber unas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos ver o podemos buscar cuándo se tiene un máximo o un mínimo absoluto en ese intervalo cerrado. Ya sabemos que tienen que ser absolutos los extremos porque estamos en un intervalo cerrado. Para encontrar estos puntos máximos tenemos 3 puntos, ¿no? Pueden ocurrir en puntos máximos o mínimos locales, que es cuando la derivada se nos hace 0. Puede ocurrir cuando se nos indetermine, o podrían existir estos máximos y mínimos en los puntos frontera. En este caso directamente el punto 2, como lo pongo aquí, el punto 2 lo descartamos porque estamos diciendo que es derivable en todo punto. Entonces forzosamente tendría que ocurrir que si existe un máximo o un mínimo tiene que ser donde la derivada se me hace 0 o en un punto frontera. Donde la derivada se hace 0, pues ya, directamente me determina, me da este punto, ¿no? Tengo que tener un punto donde la derivada se me hace 0 en ese intervalo. Si hay un máximo o un mínimo. El otro caso sería que ocurriera en la frontera. Si ocurre en la frontera, yo sé que tiene que ocurrir en A y tiene que ocurrir en B, porque ya habíamos dicho que son puntos iguales. Entonces, si esto pasa, va a suceder que se va a tener un f de x igual a f de a, porque tienen que ser iguales. Y si se fijan, entonces, si f de a es igual a f de b, y para cualquier x tengo que vale igual a f de a, por poner algo, también podría ser igualado a f de b, entonces tiene que ser la función constante, como el caso que les ponía aquí, que es el peor de los casos que podríamos encontrar. Y en ese caso, volvemos a tener que la derivada es igual a 0. Entonces, se fijan, no pasa que no ocurra esta situación. Si tengo los dos puntos a la misma altura,
forzosamente voy a tener un máximo o un mínimo, y eso me implica que vaya a haber un punto en el intervalo en donde la derivada sea igual a 0. No tengo de otra. Hay otro teorema, como que el teorema de Rolle es como para empezar a ver cómo estamos estudiando las funciones. Hay otro teorema más general que se le conoce como el teorema del valor medio. Sí, así conceptualmente sí, el teorema de Rolle no hay problema, ¿verdad? Sí se ve que tiene que suceder y más o menos cómo se puede demostrar esto. El teorema del valor medio nos dice, bueno, vamos a tomar igual, otra vez tomamos tu función continua en el intervalo cerrado, y entonces va a decir que existe un punto en ese intervalo en donde ocurra esto. Yo aquí nada más se los pongo así como algebraicamente, me dice, el teorema del valor medio me dice que está ocurriendo eso. Si lo queremos más o menos llevar a la geometría, ¿cómo lo puedo yo visualizar? Si se fijan, esto de aquí, estoy encontrando la pendiente entre los puntos B y A. F de B, que sería como un Y2 menos Y1, entre X2 menos X1, pensando en X1 y X2, B y A. Entonces, lo que me está diciendo es que si tengo una curva cualquiera, ya no le estoy restringiendo en los puntos A y B. Tengo una curva cualquiera, entonces yo voy a tener un punto en la curva en donde el punto tenga la misma pendiente que la secante que pasa entre los puntos A y B. Es lo que me está diciendo el teorema del valor medio. Entonces, si se fijan, sí se ve como que tiene que ser, ¿no? Ahorita, como geométricamente, ahorita hacemos la demostración. Pero entonces, si yo tengo esta curva y trazo la recta que une estos dos puntos y obtengo su pendiente, yo puedo encontrar ese punto sobre la curva que tenga el valor de la misma pendiente, ¿no? Que sería la derivada evaluada en el punto igual a esto de acá. Vamos a ver entonces eso cómo se puede demostrar, ¿no? Que siempre ocurre. Bien. Entonces, si queremos obtener la recta que pasa entre los puntos A y B, yo la puedo definir de la siguiente manera, igual, como siempre se definen las rectas, ¿no? Pongo la ecuación punto pendiente, entonces, g de x es igual a f de a, es decir, la función evaluada en el punto, más la pendiente que multiplica al punto x menos x0, ¿no? En este caso, x0 igual a a. Directamente tengo puesta ahí y ya sabemos que esto es igual a la pendiente. Ahora, si se fijan, bueno, esto ya más tengo la ecuación de la recta. Ahora vamos a sacar la diferencia entre f y esta función g que acabo de construir como la recta. La voy a llamar h nada más por simpleza. Si yo saco la diferencia, si se fijan aquí, nuevamente regresando a mi figura, entonces voy a ir obteniendo este pedacito, este pedacito, este pedacito, y así se voy obteniendo todos los pedacitos. Estas son las h de x. Con la condición, si se fijan, que este punto y este punto son el mismo, ¿no? Así se construyó. Y entonces, si yo grafico acá abajo lo que me está dando la función h de x, me quedaría una cosa así. Porque estos son, la diferencia de ellos, de este punto A entre G y F es 0, entonces pues, lo puedo poner en 0. Luego se ve que va creciendo la diferencia y luego se vuelve a hacer hasta tender a 0. Y se fijan, con esta función h de x que construimos, regresamos al teorema de Rolle. Entonces sabemos ya, por lo que estuvimos discutiendo, que va a haber un punto, como tengo f de a igual a f de b, va a haber un punto en donde la pendiente sea horizontal, o es decir, f o h' de c es igual a 0. Entonces, hacia allá queremos ir. Bien, vamos a ir para allá entonces, ¿no? Vamos a sacar la diferencia, yo ya tengo la diferencia, la pongo explícitamente así. Nada más tengo f de x menos g de x, ¿no? Que era todo esto que tengo aquí definido. Ahora, yo ya tengo definido explícitamente h, pues vamos a derivarla como es a lo que queremos llegar por el teorema de Rolle. Entonces decimos que h' de algún punto c es igual a 0, esto viene del teorema, pero h' es igual a esto de acá. Si se fijan, entonces yo derivo h' y esto, la derivada de esto, la derivada de f de x me va a dar f' de x y la derivada de esto de acá va a ser solamente la derivada con respecto de x, ¿no? Porque esto puedo hacer la multiplicación. Esta pendiente por x, nada más me va a dar la pendiente cuando saque la derivada, y esta pendiente por el punto A, como todos son constantes ahí, se me hace 0. Entonces nada más me queda esta parte de aquí. Pero esto
en el punto C es igual a 0. Como lo tengo aquí, si lo evalúo todo eso en C, es igual a 0. Entonces yo puedo regresar a esta parte de acá. F' de C menos tal, 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 y eso es igual a 0. Y ya simplemente despejamos y llegamos a esto de aquí, ¿no? Entonces, como efectivamente quería demostrar, F' de C es igual a la pendiente entre los puntos A y B. Entonces, exactamente tengo un punto C en donde la derivada de o donde la función tiene la misma pendiente que la secante que me está uniendo esos dos puntos. Y tiene un montón de consecuencias este teorema. Si se fijan, la demostración es simple y hasta geométricamente más o menos la podemos intuir. Pero una de las implicaciones más fuertes que tiene este teorema, bueno, para los que no lo hayan visto, por ejemplo, existen los teoremas, los colorarios, los lemas, y son como, el teorema se tiene que demostrar siempre como para que es el concepto fuerte matemáticamente hablando que se demuestra para después utilizarlo. Y del teorema pueden surgir diferentes conclusiones inmediatas. Esos son los colorarios. Luego también tenemos los lemas que son todavía más puntuales, pero eso es algo más matemático, nada más para por si ven esa palabra, que sepan que es una implicación inmediata del teorema que acabamos de demostrar. Una de las implicaciones que les digo más importantes es, por ejemplo, esto que tenemos aquí. Si tenemos que f' de x es igual a g de x para una x en un cierto intervalo abierto, entonces nosotros podemos definir como f de x igual a g de x más una cierta constante. Si hiciéramos, por ejemplo, la resta de esta f de x menos g de x, me va a dar la constante misma. ¿Y qué es lo que me está implicando este colorario que les puse aquí? Es una familia de curvas. Si yo pensaba, por ejemplo, en esta función, para diferentes curvas, puedo tener una familia de curvas aquí, ¿no? Yo digo, estoy pensando nada más en la x cuadrada. Y digo, ya yéndonos más hacia el futuro, ¿por qué nos interesa esta familia de curvas? Si alguien ha llegado o llegó a ver anteriormente las integrales indefinidas, ya saben que las integrales indefinidas como tal me da una familia de soluciones. Entonces aquí empezamos a ver, digo, todavía no tenemos ese concepto, pero aquí es donde se empiezan a ver como lo que enlace esos dos conceptos distintos, ¿no? Las derivadas que ya las tenemos muy entendidas, y esa otra cosa integral que luego veremos qué es, ¿no? Pero gracias a este colorario podemos ver una parte de lo que los va a enlazar, ¿no? Yo podría tener una familia de curvas que luego ya veremos qué implica eso, ¿no? Bien. Esto, digo, muchas de las cosas que aquí veo, que más que nada me interesa que entiendan el concepto como tal. Obviamente, digo, aunque no tenemos aquí exámenes, ni en presencial, estas cosas las llego a preguntar a un examen. Aquí les interesa más el concepto como tal, que vean, ok, sí, entiendo el teorema de Rolle, que si tengo dos puntos a la misma altura me da un valor máximo. Entiendo el valor medio, que si tengo dos puntos a diferentes alturas, puedo obtener un punto de la curva que tenga la pendiente de esta recta que las une a los puntos A y B, más como concepto, ¿no? Nos interesa más explícitamente para el curso la parte aplicada, ¿no? Entonces, ahorita, ya que tenemos definidos esos teoremas, yo espero que más o menos o sea, a lo que voy es que no se preocupen así que digas, bueno, si ahorita me preguntan, no voy a poder rehacer la demostración del teorema de valor medio, pero que sí se haya entendido el concepto, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver las aplicaciones. Por ejemplo, otras aplicaciones que tenemos de este teorema es este concepto de funciones monótonas crecientes y decrecientes. Nosotros, digo ya nada más para terminar un poquito esta parte, para no saturarlos tampoco con conceptos, nada más vamos a terminar con esto y ya, hasta aquí lo dejamos. Bueno, todo el concepto como tal, ¿no? Entonces, como habíamos ya mencionado muy al inicio, cuando empezamos a ver funciones, nosotros podemos empezar a hacer la clasificación de ellas a través de si una función es creciente o si una función es decreciente. Y teníamos un criterio muy sencillo, ¿no? Decíamos, si tomamos dos puntos, x2 y x1 con x2 mayor que x1, y si f de x2 era mayor que f de x1, entonces la función era creciente, ¿no? Digo, ahorita nada más así como recordando que habíamos puesto nada más en términos de la evaluación de la función y de los dos puntos, ¿no? Habíamos dicho que eso podríamos empezar a definirla, pero no teníamos un criterio más formal, ¿no? El teorema, el valor medio, nos aporta este criterio que a lo mejor nos hacía falta antes para poder hacer esta evaluación. Y ahorita, así muy rápidamente, antes de pasar a la demostración,
tenemos entonces por este teorema que si tomamos una función continua en este intervalo cerrado, acuérdense siempre cuando hablemos de funciones derivables, las tomamos de esta manera. Definimos la función en un intervalo cerrado y luego pedimos que sea derivable en el intervalo abierto. Lo hacemos de esta manera porque si pedimos que sea derivable en el intervalo cerrado, piensen ustedes en el límite, bueno, el límite que está de este lado. Ahí no podría definir el límite porque no tengo la función definida de este lado, solo podría definir un límite lateral, lo que está pasando de este lado, ¿no? En cambio, si lo definimos en un intervalo abierto, siempre voy a tener un punto más que se pegue al intervalo cerrado, en donde yo pueda calcular el límite, ¿verdad? Por eso es que por formalidad pedimos que las funciones estén definidas en un intervalo cerrado A, B, pero que sean derivables en un intervalo abierto A, B. Nada más es por formalismo matemático. Bien, entonces tenemos la función definida en este intervalo y entonces decimos, si la derivada de la función es mayor que 0, es decir, si me da un numerito positivo, en este intervalo, para un punto X, entonces la función es creciente. Y si la función, la derivada evaluada en un punto es negativa, ese punto en el intervalo igual abierto A, B, es decir, donde sí existe la derivada, entonces decimos que la función es decreciente. Eso va a ser como el criterio que tengamos. Ahorita, en esta parte de aquí, les demuestro ese criterio, ¿no? Pero ya tenemos como tal algo que nos está diciendo cuándo la función es creciente o decreciente y no tanto que tengamos que estar evaluando en puntos la función. Bien, si se fijan, por ejemplo, si yo tomo dos puntos, el punto x1 y el punto x2 en el intervalo, vamos a tomar nada más por poner algún orden, que x1 es menor que x2, ¿no? De 2 puntos. Hay un teorema en álgebra, digo, a los matemáticos puros, que se llama el teorema del buen orden. Y entonces ese teorema lo que dice es que siempre puedo establecer un orden para los números. Ya sean números naturales, números enteros, reales, entonces siempre los puedo yo ordenar. Entonces, si tomo 2 puntos en un intervalo, siempre voy a poder establecer su relación de quién es menor y quién es mayor que otro, ¿no? Entonces, si aplicamos el teorema del valor medio a esos puntos, yo podría establecer esta relación. Básicamente nada más la reescribí de lo que ya teníamos, ¿no? F' de C es igual a f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1, ¿no? Si se fijan, es exactamente el mismo teorema, nada más reescrito. Pero, poniéndolo de esta manera, podemos ver que, por ejemplo, este lado es positivo siempre que la derivada sea positiva, porque esto que tengo aquí en este paréntesis, pues siempre va a ser positivo, porque así definí los puntos. O sea, x2 siempre va a ser mayor que x1, entonces x2 menos x1 siempre es positivo. Eso no me va a implicar nada en el signo. Entonces, si esto de aquí cambia de signo, es f de x2 menos f de x1, tiene un signo u otro, todo va a ser responsabilidad de la derivada. Entonces, ya con eso, nosotros podemos decir que si f de x2 es mayor que f de x1, es decir, que la diferencia entre ellos sea positivo, entonces la derivada tiene que ser positiva. Y nosotros ya habíamos establecido que si esto ocurría, cuando dimos esa primera definición de funciones crecientes, era una función creciente. Entonces nosotros ya podemos establecer la relación, que si f' es positiva en este intervalo AB, entonces la función es creciente. Y va a ser lo mismo para la parte decreciente. Si teníamos esta definición nosotros que ya habíamos dado de funciones decrecientes, si dado x1 menor que x2 y si tengo que f de x2 es menor que f de x1, entonces la derivada es negativa. Y entonces eso ya me puede ayudar mucho a ir viendo cómo podemos estudiar las funciones. Por ejemplo, nosotros podemos definir un intervalo el intervalo donde queremos estudiar la función. Y vamos a pensar que tenemos puntos críticos. En estos puntos críticos sabemos que la derivada es igual a 0. Entonces, a lo mejor esos son los parteaguas para ver cómo se está comportando la función. A lo mejor la figurita, déjenme bajar un poquito para... Por ejemplo, aquí se ve, si tuviéramos de antemano la gráfica, podemos revisarlo, ¿no? Aquí tiene un comportamiento. Siempre el comportamiento lo vamos a ver de izquierda a derecha. Aquí, por ejemplo, se ve que moviéndonos de izquierda a derecha hasta este punto crítico que nosotros ya sabemos cómo determinar, se ve que la función es creciente.
Luego, pasando el punto crítico, la función es decreciente hasta que llegamos al siguiente punto crítico. Y luego después de ese punto crítico vuelve a cambiar, ¿no? Entonces ve que nosotros nos tendríamos que definir todo el intervalo que estamos estudiando la función, lo podemos utilizar los puntos críticos para dividirlo. Entonces digo, todo eso que le estoy comentando es eso que pongo acá arriba. Y una de las cosas que también es importante que está ahí comentada, si quieren luego revisarlo así con calmita, pero es exactamente lo que estoy diciendo, es que, bueno, ¿cómo ustedes pueden asegurar que yo, por ejemplo, si tengo muy bien el punto crítico? ¿Cómo yo puedo asegurar si aquí evalúo la función? Yo puedo tomar a lo mejor un punto y digo, vamos a ver si en ese punto es creciente la función. ¿Cómo puedo asegurar que en todo este intervalo que está de aquí para acá no va a cambiar el comportamiento? Y eso se basa en lo que teníamos del teorema del valor medio. Ya vimos que para que cambie el signo de la desigualdad tiene que cambiar la derivada. Entonces, en este caso, como no está cambiando la derivada, porque eso implicaría que tiene un punto en donde está subiendo, y de repente empieza a bajar. Entonces, forzosamente, tendríamos que tener un punto donde la derivada se nos hace cero, ¿no? Lo mismo sería para el otro caso. Tengo una derivada, una función decreciente, en este caso va bajando, y de repente empieza a subir, tendría que tener un punto en donde la derivada se nos hace cero, lo cual ya vimos que no ocurre porque ya tenemos todos los puntos donde la derivada es cero o se indetermina, ¿no? Entonces, por eso es que podemos asegurar que si dividimos el intervalo con los puntos críticos, sabemos que no va a haber otro punto en donde cambie el signo, ¿no? Por ejemplo, digo, en este caso, ya que ando por aquí, si tenemos esta función, la función x cúbica menos 12x menos 5, entonces lo que queremos es encontrar los intervalos donde la función sea creciente y la función sea decreciente. Entonces ya sabemos que el primer paso, como les había dicho para el problema 3 de la tarea, es primero encontrar los puntos críticos. Entonces, decir, primero derivamos, aquí me voy un poquito para acá. Entonces, tengo la derivada, tengo que es 3x cuadrada menos 12, nada más, ¿no? Esta es la derivada. Directamente nos vamos al segundo punto, que es encontrar donde la derivada se hace cero. Yo esto lo puedo reescribir de esta manera y lo puedo reescribir como diferencia de cuadrados, así, ¿no? Entonces yo sé que los únicos puntos críticos que tiene esa función que tengo aquí escrita es el menos 2 y el 2 positivo. Y no les di intervalo, ¿no? Si se fijan aquí, dice, determinen los puntos críticos de esta función y ya. No hay un intervalo cerrado que podamos estudiar. Entonces vamos a estudiar todos los reales. Entonces, como yo quiero ver cómo se está comportando la función, entonces yo puedo definir unos intervalos, subintervalos, en donde voy a ver cómo se comporta. Por ejemplo, tengo desde menos infinito hasta 2. Tomo este intervalo abierto porque yo sé que va a tener un comportamiento hasta ese 2 y en ese menos 2 va a cambiar su comportamiento. Por lo que no sé si tengo un valor máximo o un valor mínimo, pero yo sé que tiene que cambiar el comportamiento porque es un punto crítico. Bueno, no tiene que, pero es un candidato a cambiar el comportamiento. Entonces lo que hacemos es, evaluamos por ahí, o definimos ese intervalo. Luego definimos el siguiente intervalo. ¿Dónde puede ser candidato a cambiar el comportamiento? Ah, pues hasta el siguiente punto crítico, ¿verdad? Entonces definimos el otro intervalo entre menos 2 y 2. Y luego en 2, que es otro punto crítico, bueno, si llegase a cambiar, cambia. Y luego ya se sigue. Entonces definimos esos 3 intervalos, ¿no? Sabemos que no tiene sentido definir otros intervalos porque no hay candidatos a que haya cambio de comportamiento. Y entonces, ahora sí, como sabemos que en este intervalo puede ser creciente o decreciente, pero no va a cambiar el intervalo, yo puedo tomar cualquier punto y evaluar en la derivada. Aquí ya empezamos a evaluar en la derivada porque queremos ver si la función es creciente o decreciente, es decir, si es positiva o si es negativa. No me interesa el valor que tenga numéricamente, solamente me interesa ver si es positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, en este intervalo menos infinito, menos 2, pues yo puedo tomar el menos 3, siempre quédense con el valor más sencillo, ¿no? Entonces, lo evalúo, me queda un 15. No me interesa tanto el valor, nada más me interesa que es un valor positivo. Entonces, ya quedamos que esto es positivo y entonces va a ser un valor, un comportamiento creciente de la función. Luego me voy al otro intervalo. Entre menos 2 y 2, obviamente el valor más sencillo para evaluar es el 0, ¿verdad? Entonces ahora evalúo la derivada en el 0, que me da menos 12, ¿no? Ese está sencillo. Ahí donde tengo la derivada, acá. Está sencillo porque directamente sale de aquí, ¿no? Del menos 12.
Y entonces, como me dio negativa, tiene que ser decreciente la función. Y luego ya nos vamos al último intervalo. Nos vamos al intervalo 2, infinito, y ahí evaluamos el 3 también, ¿no? Por tomar algún punto, cualquiera, más sencillo, pero ustedes pueden tomar cualquiera, pueden tomar el f' de 5 o el de 10, el que quieran ustedes, ¿no? O de 2.1, digo, por poner cualquier cosa, ¿no? Y ahí nos queda positiva y entonces decimos que es creciente. Y entonces ahora sí se ve el comportamiento que esperamos. Aquí se ve que está creciendo la función hasta el punto menos 2, hasta x igual a menos 2. Luego la función se hace decreciente todo este camino hasta el punto... bueno, se me olvida que no se ve el puntero. Todo este camino se me va haciendo, es negativa, es decreciente la función hasta el punto x igual a 2. Y luego en x igual a 2 vuelve a ser creciente y vuelve entonces a tener este comportamiento. Y si se fijan, no pudo haber tenido otro comportamiento. No habría una razón para que cambiara en otro punto, porque ya llegamos a eso, ¿no? Entonces es una forma muy sencilla de ver cuando la función es creciente y cuando la función es decreciente a través de, digamos, un teorema de la primera derivada. Entonces ya tenemos el teorema de la primera derivada que nos establece cuando tenemos puntos críticos o cuando tenemos máximos o mínimos absolutos. Ya sabemos que tenemos una metodología, pero a través del criterio de la primera derivada podemos encontrar estos máximos y mínimos, bueno, locales y absolutos, por tanto, ¿no? Y ahora tenemos el criterio de la primera derivada para encontrar cuando la función es creciente o cuando la función es decreciente. Y aquí, por ejemplo, les pongo otros problemas para resolver. Nada más los voy a discutir para que no sea tan pesada la clase, pero bueno, para que tengamos muchos problemas, ¿no? Digo, muchos problemas para que quede más claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo esta función. Esta función que está establecida como un polinomio de cuarto grado, de lo que habíamos nosotros ya discutido anteriormente. Entonces, esperamos que tenga por lo menos unas 4 raíces. Aquí, bueno, habría que ver cómo se comporta, pero aquí les pongo la gráfica, ¿no? Como para que la vayan más o menos checando, nos podemos dar una idea, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo este punto donde atraviesa el eje, pero tengo este punto donde tiene un valor que se ve que la tangente es horizontal, este punto de la tangente es horizontal y este punto de la tangente es horizontal, ¿no? Para encontrar esos puntos tenemos que sacar la primera derivada. Vamos a hacer este último problema, nada más para que no quede dudas, y les dejo de tarea que intenten ¿no? Como de tareas morales, pero si no, de todos modos, mañana comenzamos con este problema y vemos cómo le salió, ¿no? Aquí les pongo la gráfica. Es interesante el segundo problema porque si se fijan, voy a tener este punto aquí. Este punto es un punto crítico, se ve que la derivada se me hace 0, tengo una tangente horizontal, pero no cambia el comportamiento, ¿no? Si yo lo voy barriendo desde así la función, entonces veo que primero va a ser decreciente, digo, eso hay que demostrarlo, pero por la gráfica lo podemos ir intuyendo. Primero es decreciente, luego después de este primer punto crítico empieza a ser creciente, luego aquí tengo otro punto crítico cuando esperaría que cambiara el comportamiento y no, lo que hace es volver a ser creciente, o sea, sigue siendo creciente. Y luego ya llegó a este punto y eso sí ya cambia y vuelve a ser decreciente. Lo que sí sería importante es que nosotros tenemos que evaluar un punto en este intervalo, un punto en este intervalo, un punto en este intervalo y otro punto en este primer intervalo, ¿no? Tenemos que evaluar la derivada en esos intervalos, en esos 4 intervalos, y vemos su comportamiento. No pasa nada, digo, obviamente cuando tengamos estos puntos de aquí, pues vamos a tener un criterio, espero que podamos mañana empezar a verlo, pero vamos a tener un criterio que nos diga, ok, si tu función sigue siendo creciente, pero cambió su comportamiento. Y eso lo vamos a definir, ¿no? Pero bueno, ya rápidamente, antes de hacer esto más pesado, rápidamente hacemos este problema de x a la cuarta. Creo que más o menos ya se entendió. Por lo menos si no planteamos los intervalos, que es lo difícil, y ya les dejamos a ustedes que evalúen el valor de la derivada, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, el primer paso es derivar, ¿no? Para encontrar el punto crítico. Entonces, f' de x es igual a 12 x cúbica menos 12 x cuadrada menos 2x, ¿no? Menos 2x. Bien. Ahí tenemos ya la derivada. Y ahora los puntos críticos
es cuando 12x cúbica menos 12x cuadrada menos 12x es igual a 0. Y esto implica que 12x yo puedo factorizar un 12x, ¿no? Se ve que ahí es fácilmente factorizable. Entonces me va a quedar aquí x cuadrada menos x menos 1. Y entonces este ya creo que ya lo habíamos revisado. ¿Para qué puntos esto tiene valor de 0? ¿No? Queremos que esto sea igual a 0. Entonces, esto tiene que ser igual a 0 o esto de acá tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces tenemos que encontrar las raíces, los factorizamos, entonces igual, ¿no? ¿Para qué puntos? Caray. Sí, no me equivoqué. Déjenme ver. Profesor, es que creo que la derivada del tercer término sería 24x, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Y usted... Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, ya Sí. me estaba asustando, dije, no me va a salir. Sí. Entonces este es 24x, ¿no? Sí, efectivamente por este de acá, ¿no? Ahí. Este de aquí. Bien. Entonces ahora sí, esto me va a quedar, factorizo el 12, me va a quedar 12x que multiplica a x cuadrada menos x menos 2, ¿no? Y ahora sí, sumados y multiplicados, ahora sí me queda como el que habíamos hecho hace rato, menos 2 más 1, ¿verdad? Y 12x. Entonces ahí están los 3 puntos, ¿no? Los puntos críticos va a ser x igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 2. Entonces sabemos que esos son los candidatos, bueno, son puntos críticos, pero son los candidatos a que si hay un cambio en el comportamiento de la función, tiene que ser ahí. Entonces, los intervalos me va a quedar que, déjenme esto lo recorro tantito, nada más para que no, bueno, ahorita lo hacemos. Entonces va a quedar menos infinito, coma, menos 1, menos 1, coma, 0, 0, coma 2 y 2, infinito. Esos son todos los intervalos que tengo, que es más o menos los que ya habíamos establecido, ¿verdad? Bueno, más o menos, ¿no? Ay, no, ese no era. Espérenme. Entonces tengo el intervalo, aquí, ahí, bueno, así. El intervalo de menos infinito a menos 1, el intervalo de menos 1 a 0, el intervalo de 0 a 2 y el intervalo de 2 a infinito, ¿no? Entonces aquí lo que tendríamos que calcular, por ejemplo, f' de menos 2, por poner algún número, f, en este caso obviamente, acuérdense que tenemos que tomar los intervalos abiertos. Con que les había dicho en el problema pasado que el 0 era un buen candidato porque era sencillo, aquí como es un intervalo abierto no lo podemos tomar. Entonces aquí tendríamos que tomar como, no sé, algo así como un número entre menos 1 y 0, que sería menos un medio tal vez. Aquí podemos tomar el 1, ese no tenemos problema. Y aquí podríamos tomar el 3. Obviamente primas todos, ¿no? Entonces, calcúlenlo. Calculen este valor, cuánto les da de lo que vemos aquí, del comportamiento en la recta, pero ya saben que eso no es una demostración, simplemente ahorita lo utilizo porque es más rápido para hacer ahorita en la clase. Entonces, por el comportamiento que veo aquí, tiene que ser un número, tenemos que obtener un número negativo, aquí tendríamos que obtener un número positivo, acá tendríamos que tener un número negativo, y acá un número positivo, ¿no? Porque aquí se ve que la función es decreciente en todo este intervalo, entonces tiene que ser negativo. Luego aquí en este pedacito chiquito se ve que es creciente, tiene que ser positivo. Luego acá todo este intervalo es decreciente, tiene que ser negativo. Y
luego todo esto de acá ya se sigue creciente, y entonces tiene que ser positivo el valor de la derivada. Tenemos diferentes, a lo mejor, cositas que ver aquí. Pero de entrada, por lo menos ahorita, la descripción que estamos haciendo de las funciones con el criterio de la primera derivada, ya podríamos establecer esos intervalos y ya podemos ver dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Hay una cosa inmediata que es como otra modificación del criterio de la primera derivada que se puede obtener directamente de este estudio, pero ahorita vamos a dejarlo hasta aquí para que más o menos quede, bueno, no abarquemos tantos temas, ¿no? Ahorita nada, fue un tema chiquito. Les digo, los dos teoremas eran importantes para que estemos bien seguros de lo que estamos haciendo. Como ya les había, creo que comentado casi al inicio del curso, en la universidad, ya como estamos en una carrera de ciencias, digámoslo así, entonces todo lo tenemos que demostrar, ¿no? Siempre es necesario que, si les dicen que una cosa es de una forma, ustedes siempre tienen que cuestionar si es verdad que es de esa forma o no es de esa forma, ¿no? Y aquí entonces intentamos dar, les digo, las demostraciones no del todo formales, porque no queremos perder tanto, digo, no es que sea una pérdida de tiempo, sino que no queremos que nos perdamos en el enfoque de aplicación de estas matemáticas, pero que si ustedes sepan que si ahorita yo les digo del criterio de la primera derivada, ustedes ya vieron cómo se construyó todo esto y que efectivamente, si es positiva o si es negativa, puedo ver cómo es creciente o decreciente y que no tengo otros puntos donde vaya a cambiar el comportamiento de la función, ¿no? Todo está fundamentado y entonces no hay digo, es a lo mejor una palabra como, en la Facultad de Ciencias se utiliza mucho como medio de chiste, pues no son dogmas de fe, ¿no? O sea, antes te decían, esto es sí porque sí, y tú lo crees porque así tiene que ser, ¿no? No, ahora ustedes lo pueden corroborar, ¿no? Y digo, los matemáticos se van hasta demostrar por qué 1 más 1 es igual a 2, ¿no? Así de básico tiene que ser las demostraciones, ¿no? No crean que 1 más 1 es igual a 2, ¿por qué va a ser esto? Bueno, hay toda una teoría de por qué sí ocurre eso, ¿no? Digo, si a alguien le interesa, le puedo pasar algún libro en este análisis matemático, pero bueno, nada más como para justificar un poquito lo que hicimos hoy. Bueno, déjenme lo dejo hasta aquí, intenten hacer este problema. Más o menos aquí ya en la figura que les pongo, en la gráfica que les pongo, pueden más o menos darse una intuición de cómo es a lo que deben de llegar. Entonces partimos a resolver la siguiente, bueno, en la clase de mañana, este problema. Tomamos esto que les ponía como criterio de la primera derivada para extremos locales, que les digo que sale directamente de lo que revisamos hoy, nada más, pero formalizar algunos conceptos más. Y bueno, y resolvemos otros cuantos problemas, y si nos da tiempo, empezamos con este criterio que se llama criterio de la segunda derivada, en donde lo que vamos a ver es cómo podemos ver estos comportamientos. Por ejemplo, esta función que van a estudiar ustedes, como si bien todo el intervalo del centro es creciente, que se ve que cambia el comportamiento de la función. Obviamente eso queremos poder determinarlo y describirlo, que exactamente qué es ese cambio que estamos observándolo, pero a lo mejor no lo podemos formalizar todavía. Entonces eso nos va a dar el criterio de la segunda derivada, y ya con eso tendríamos todas las herramientas para describir las funciones como en su totalidad, ¿no? Vamos a ver este criterio también para funciones, ¿cómo se llaman? Paramétricas, ¿no? Que ya definimos una segunda derivada, por lo menos conceptualmente, y ahora vamos a ver cómo se puede aplicar también a ese tipo de funciones. Bien, si no tienen duda, caray, se me había olvidado, dejen rápidamente, antes de los 2 minutos que me quedan, para dejarles una media hora para que vayan a desayunar, voy a dejar de compartir para cambiar a la tarea, nada más para que la veamos y con base en ella podamos hablar de unas cosillas. Bien, se la hago un poquito más grande. Entonces, como les decía, ¿no? De la tarea, entonces, esto de la derivada de funciones inversa de funciones trigonométricas, ustedes ya más o menos lo vimos en la clase del 30/9, y ustedes directamente tienen que aplicar. Acuérdense que en este caso, nada más tienen que ver, la derivada del arco seno ya lo hicimos, nada más tendrían que ver cómo se modifica, es una modificación simple, pero es que hay que considerar, de cuando el argumento es x cuadrado. Entonces, nada más como checar eso, lo pueden ver en la clase del 30, o como les decía, en la sección 3.7 del Thomas. También viene en el Stuart, pero el Stuart lo aborda como más indirectamente. El Thomas sí tiene una sección que dice derivadas de inversa de funciones trigonométricas. Entonces ahí pueden ver algunos ejemplos y a lo mejor pueden ver otra, como de alguna forma otra explicación, ¿no? Y el logaritmo ya también lo demostramos. Creo que eso lo vimos en otra clase, la siguiente clase, y lo hice así muy informal, nada más cómo se podría hacer, pero si se fijan, si recuerdan, era exactamente el mismo concepto que hicimos para las funciones inversas de funciones trigonométricas.
Es decir, que despejar, ponemos, si tenía y igual a arco seno de x, ahora pongo seno de y igual a x, y ya hacemos ahí una cosa de manipulación un poquito algebraica y de trigonométrica, ¿no? Bien, ese sería el problema 1. El problema 2 y 3 lo pueden encontrar cuando estuvimos viendo esto de lo del balón que iba creciendo, o cuando vimos el cono, el recipiente en forma cónica. Eso lo pueden ver en la clase del 30, o lo pueden ver en la sección 3.8 del Thomas y en la sección 3.9 de Stuart, ¿no? Y van a ver algunos otros ejemplos que vimos. La idea aquí, lo importante es ver cuál es la que está, que estamos pidiendo, ¿no? La longitud L disminuye a una razón tal, mientras el ancho aumenta. Esas son las dos razones que están modificándose. Y entonces ahora tienen que ver, bueno, ¿cómo está cambiando entonces el área? ¿No? Yo tengo una ventana con unas dimensiones así a lo mejor, o bueno, y este lo hago más grande y este lo hago más chiquita. ¿Cómo cambió el área, no? Cuando estoy haciendo estas como cambios, ¿no? De las dimensiones de esa como ventana, ¿no? Entonces, por un lado ven el área, que tienen que ver cómo, con relación a las laterales del rectángulo, cómo se define el área. Luego con los laterales, cómo se define el perímetro. Y luego la diagonal, ¿no? Exactamente, nada más aplicando Pitágoras. Son las tres ecuaciones, diríamos, que salen directamente de la definición de la longitud. Bueno, como en relación a la longitud, hacen la derivada de estas tres ecuaciones y ya nada más ven cómo ponen razón de cambio de cada una de las laterales, ¿no? Que eso lo pueden ver en esa clase y en esas secciones. Luego, a lo mejor, el problema 4, déjenme, me quedo hoy hasta el problema 4, porque mañana podemos platicar del problema 5. El problema 4 es el que puede ser un poquito más complejo, ¿no? Ese se le ocurrió, bueno, a un ayudante que tuve hace mucho, que se me hizo interesante mantenerlo, para que cada quien tuviera un problema diferente que resolver. Y entonces, si se fijan, entonces tenemos las funciones F1, F2 y F3. Y entonces aquí les dice, si el primer y el segundo dígito de tu número de cuenta es par, entonces haces esa composición, F1 compuesto con F2 y F3. Ahorita si quieren hago la primera composición, a ver si no les hago mucho la tarea, pero bueno, solo hacemos la primera composición para que se entienda qué hay que hacer. Y entonces, lo que tendrán que hacer de la función como tal que ya hayan encontrado, es nada más ver si la función es creciente o decreciente. Si es, entonces determinar si tiene máximos y mínimos y cuánto vale, ¿no? Es decir, nada más aplicar criterios de la primera derivada, como lo hemos visto hasta ahorita. Y ya lo que les dice aquí es como que una nota, ¿no? Aquí, si se fijan, tengo el valor A, B, C, K y L, cualquier número. Ustedes podrían hacer las derivadas pensando lo que son constantes cualquiera. Pero entonces aquí lo que les decimos, bueno, si los confunde tener esto de K, L, C, todo eso, entonces dan dos conjuntos de valores específicos de parámetros y que los grafiquen. Es decir, si ustedes no quieren trabajar con la A, la C, la K, la B y todo eso, entonces pongan, por ejemplo, F1 que sea igual a 2 exponencial de X, ¿no? Obviamente no tomen que todos son 1, ¿verdad? Porque entonces ya se pierde un poquito. Entonces, pero podrían poner así, 2 exponencial de X, F2 igual a 3, X cúbica, F3 igual a, no sé, menos 1 logaritmo de 2X, por poner un ejemplo así. Y eso sería lo que él propone. Y poner, obviamente, como se le está simplificando en el sentido que ya no van a trabajar con estas constantes generales, pues se los pide que hagan para dos valores, ¿no? Entonces, en un caso ponen que A sea igual a 2, B igual a 1, C igual a 3, cosas así. Y en otro caso ponen que A sea igual a 1, B igual a 2, C igual a 5, no sé, una cosa así, ¿no? Nada, dos conjuntos de valores, ¿no? No es tan difícil pensarlo en números generales, pero luego eso de ver letras nos asusta y preferimos ver el numerito. Pero no es tan complicado. Si lo intentan, con paciencia pueden ir viendo que va saliendo. Entonces, ya déjenme, lo dejo hasta aquí. El problema 5 lo podemos discutir mañana porque habla de una cosa de concavidad que no la hemos platicado, pero mañana lo vemos. Entonces, déjenme hago la composición de la primera composición, nada más para que quede claro. Nada más déjenme apunto las funciones porque como... no es cierto, pues voy a... se los dejo de compartir a ustedes, pero yo lo sigo viendo. Entonces, déjenme que nada más me paso para acá. Y ahora sí, rápido. Bien, entonces déjame, me voy hasta acá nada más para que tenga espacio. Perdí acá. Entonces tenemos que F1, F1, déjenmelo un poquito más grande. F1 es igual a lo voy a poner así,
vea la X para que a lo mejor sea más claro. F2 es igual a CX cúbica y F3 es igual a K log de LX. Y entonces lo que les pedimos para el primer caso, digo, espero que no, digo, para que no se sientan los de que tienen el primer número par y el segundo dígito impar, bueno, a esos no se los voy a hacer, pero básicamente porque agarré el primero, ¿no? Espero que no sean muchos, ¿no? Pero bueno, entonces lo que pedimos es hacer F1 compuesto con F2 y F3. Igual si tienen dudas, pues igual me pueden escribir, lo vemos, ¿no? Acuérdense, digo nada, como para hacer un paréntesis, que nosotros teníamos F compuesto con G, así lo habíamos denotado, de X era igual a F que está evaluado en G de X, ¿no? No es como para que recordemos. Entonces, aquí tengo F1 compuesto con esta multiplicación. Entonces, yo voy a tener que esto es F que está evaluado en F2 por F3. Entonces, F2 por F3 es igual a CK. Yo aquí nada lo estoy reacomodando, pero ahí más o menos para que lo vayan siguiendo. X cúbica por el logaritmo natural de L por X. Y entonces, ahora sí, esto de aquí, nada más lo estoy descomponiendo para que quede más claro. Esto de aquí, que es lo que estoy aplicando a F, entonces me quedaría A por la exponencial de CK X cúbica, logaritmo natural, ahí. De hecho, bueno, déjenme, bueno, no importa. Si quieren tomar el logaritmo natural o el logaritmo base 10, como lo quieran, en realidad el comportamiento no va a cambiar en nada. El logaritmo de, ¿qué hace? LX. Entonces, esta sería su función con la que ustedes van a trabajar. Podría verse fea, ¿no? A lo mejor un poquito fea porque se ve muchos cosas ahí, pero si se fijan no hay mucho problema. Ustedes pueden sacar para los puntos críticos, sacan la derivada de esto, que sería la derivada de la función más externa, que es el exponencial, por la derivada de la función interna. La derivada de la función interna es un producto, ¿no? Déjenme, lo pongo este paréntesis aquí. Entonces ya nacería hacer la derivada del producto, ir simplificando donde sea necesario. Ya saben, hay consideraciones que hacer. Si quieren ver cuando la derivada se hace cero, la exponencial del número que quieran, no importa lo que tenga en el argumento, al final de cuentas es un número más. La exponencial, a ver si alguien se acuerda, ¿cuándo vale cero? La gráfica del exponencial. So, si no, se los dejo para que... Ajá. ¿Con cualquier negativo? Déjame, te la pongo aquí. Aquí, rápido. Se las dejo aquí la gráfica y si no la terminamos de comentar la siguiente clase, porque sí, también me gustaría que descansaran antes de irse a la siguiente sesión, ¿no? Y entonces en este caso así como que si ustedes la van graficando se ve que va muy pegadita y luego ¡fum! Se hace más grande. Ah, entonces nunca, ¿no? Exactamente, la definición es que el exponencial nunca se hace cero. Bueno, es menos infinito, ¿no? Pero para casos prácticos, bueno, para nuestras aplicaciones nunca lo podemos considerar. Entonces, si queda, por ejemplo, el exponencial de algo multiplicando a otro valor, ustedes ya saben que esto nunca se va a hacer cero. Entonces, tienen que ver nada más exclusivamente a lo que está multiplicando, ¿no? Y cosas así. Ahí como que se los dejo para, ya les voy un poquito ayudando. Porque a lo mejor este problema puede verse aparatoso porque dices, chin, la exponencial de X cúbica por el logaritmo de no sé qué y con un montón de constantes. No se desesperen, o sea, más o menos. Y les digo aquí, por ejemplo, si alguien decide que no, esto está muy difícil, pues podrían directamente aquí cambiar 2 por 3 por 4x, ¿no? Por ejemplo. Y ya, así podría, digo, aquí le puse el 2 por 3 explícito para que se vea que son las constantes diferentes. Creo que este era 2, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo quedó, pero bueno, una cosa por el estilo. Y pueden trabajarlo así, con numeritos normalitos, si no quieren trabajar con las letritas, ¿no? En este caso tendrían que dar dos parejas, pero así de sencillo, ¿no? No se vayan a dar números más complejos, ni irracionales, ni nada. Digo, podría ser, pueden poner un pi ahí, nada, lo ponen con el simbolito y es exactamente lo mismo, ¿no?
es una constante más. Bueno, no sé, alguna duda que haya de, bueno, de lo que vimos o de este problema de la tarea, que creo que podría ser el que más que nada es difícil a lo mejor de leer, que de entender. No sé, ¿haya alguna duda de lo que tienen que hacer o de lo que vimos? Profesor, a mí nada más me queda una duda. La Ajá. función f de 1 está elevada, bueno, el exponencial está elevado a la Ah, media. claro, no, sí, sí, no, sí, me faltó aquí la B, ¿no? Sí, sí, eso sí, sí, sí me había equivocado. Sí, no, la composición va sobre la X y la B esa no la quitamos, ¿no? Sí, sí, gracias, eso me faltó ahí. Sí, lo demás creo que sí lo dejé bien, ¿verdad? Sí, chéquenlo, ¿no? Le chequen eso nada más porque sí, digo, es un valor que hay que considerar. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tienen dudas, ahora sí, los dejo ir a descansar un poquito, a despejarse para su siguiente clase. Cualquier cosa que ya saben, ¿no? Nos pueden escribir en el transcurso del día o mañana mismo si necesitan, si les sale duda de alguna cosa, ¿no? Si no, pues nos vemos mañana. De acuerdo, profesor, Gracias, muchas profe. gracias. Hasta luego. Profe, hasta luego. Dale, de nada, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Dale, hasta luego. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, profe.